Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida al 43º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Juan Santiago Piñero y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida y obra de John Adams. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad a alrededor de 50 homenajes al año. Bueno, para comenzar los invito a repasar brevemente los hechos más importantes que rodearon la historia del estadista estadounidense y padre fundador John Adams. Considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América, John Adams fue un abogado, diplomático, teórico, político y líder del movimiento por la independencia de los Estados Unidos. Se desempeñó como primer vicepresidente y segundo presidente de los Estados Unidos. El siglo XVIII se ciñe de profundas transformaciones. La independencia de las colonias inglesas en América del Norte constituyó uno de los signos más relevantes del período. La rebelión de las colonias constituyó la primera revolución de carácter burgués y el precedente de otras posteriores, como la francesa y movimientos precursores revolucionarios en toda América Latina. Por primera vez se puso en práctica de forma concreta una organización política de carácter liberal asentada sobre las bases ideológicas de la Ilustración. Desde mitad del siglo se evidenciaron una serie de factores que deterioraron gradualmente las relaciones entre colonos y metrópoli. Los factores desencadenantes de la revuelta se produjeron tras la Guerra de los 7 Años que Inglaterra había mantenido con Francia entre 1756 y 1763. Se generó una crisis financiera del Estado que la corona intentó paliar recurriendo a la imposición de nuevos impuestos. La Stamp Act, o Ley de Timbre, de 1765, impuesta por el Parlamento británico, generó intensa oposición de las colonias, que, al considerarlas como tasa abusiva, obligó a la corona a retirarla. Adams se opuso a tal medida, considerándola violatoria de derechos básicos garantizados a todos los ingleses, atinentes a todos los hombres libres. En 1767, ante nuevas contribuciones, se asiste a la matanza de Boston y 3 años más tarde al motín del té. Agudizados los conflictos, la corona concretó las denominadas leyes coercitivas de 1774 o concebidas para los colonos como leyes intolerables. Paralelamente, Adams intervino decisivamente en el litigio relativo a la autoridad del Parlamento en defensa de la Constitución británica no escrita, la soberanía de las legislaturas provinciales y la lealtad original de las colonias solo con la persona del rey inglés. La celebración del Congreso en Filadelfia, Pensilvania, en 1774, impulsó la colaboración de las colonias frente a las acciones británicas, limitándose a una serie de reivindicaciones expresadas a través de una declaración de derechos y agravios. La Guerra de Independencia de las 13 colonias se inició en 1775 con la batalla de Lexington. A partir de 1778, Francia y España intervinieron en apoyo de la joven república, bajo la pretensión de debilitar a Inglaterra. Asimismo, intervino Holanda. La victoria de los colonos en Saratoga en 1777 y la batalla de Yorktown en 1781 cambiaron el rumbo. Tras la firma de la Paz de Versalles, Gran Bretaña reconocería la independencia de sus colonias. El surgimiento del nuevo Estado se asentó sobre un conjunto de valores e instituciones inspirados en el pensamiento liberal e ilustrado que se extendieron posteriormente a otros países. La garantía de ciertas prerrogativas como los derechos naturales, individuales e intransferibles, vida, libertad, igualdad, propiedad, el derecho a derrocar todo gobierno injusto y la defensa legal, libertad de asociación, prensa y religión quedaron plasmadas tempranamente en la Declaración de Independencia de Filadelfia del 4 de julio de 1776, redactada por Jefferson
y en la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 1776, la Constitución de 1787 constituye un hito fundamental. Supuso la primer plasmación práctica de los principios políticos del liberalismo. Adams se convirtió en vicepresidente en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 1778. Presidió el Senado y fue reelegido en 1792. En la elección de 1796, Adams fue el candidato presidencial del Partido Federalista. Como presidente, representó con fuerza, valores republicanos, haciendo hincapié en su virtud cívica, protegiendo los intereses de Washington en materia de relaciones exteriores. En el día de hoy, celebramos entonces fervientemente el natalicio de una de las figuras más trascendentales de la época. Para este homenaje, contamos con la participación de los siguientes disertantes. Eneas Biglione es analista y político internacional, y Carlos Hernández, director de la Fundación Club de la Libertad. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones se abrirá el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador contará con alrededor de 20 minutos, pudiendo extenderse en 5 minutos más si así lo requieren o lo consideran necesario. Bien. Le damos entonces la palabra a continuación a Eneas Biglione. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un gran gusto participar una vez más en estos eventos espectaculares, estos homenajes a grandes hombres, digamos, como es el caso de John Adams. Además de analista político internacional, soy el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas, y hago hincapié en esto porque, bueno, hay una relación personal muy importante con John Adams, con Thomas Jefferson, con lo cual, bueno, voy a comentar entonces en el transcurso de mi ponencia, digamos, cuál fue esta relación, digamos que en un comienzo fue excelente, una amistad muy, muy cercana, y al mismo tiempo, bueno, luego se separan por cuestiones partidarias, por cuestiones políticas, y eventualmente se vuelven a amigar otra vez, después de no haber hablado, de no haberse dirigido la palabra, digamos, por 12 años, ¿verdad? Bueno, mi presentación de hoy está ordenada en una parte, digamos, de ideas, precisamente de John Adams, y una parte histórica, que en la introducción que dieron, realmente se vieron bastantes temas importantes. Entonces, a diferencia de lo que normalmente hago, hoy voy a empezar hablando, dando la conclusión, ¿verdad? Así ustedes pueden decidir si me van a escuchar durante estos 20, 25 minutos, o si en realidad tienen algo más interesante que hacer. Entonces, bueno, la primera conclusión fundamental en esta cuestión de las ideas y la vida de John Adams es que precisamente sin John Adams básicamente no hubiera habido independencia de las colonias británicas en Norteamérica. Espero que esta conclusión no sea muy extrema para ustedes, pero voy a dar argumentos al respecto. Y la segunda conclusión importante en materia de John Adams es que en todo lo que es derecho constitucional, Adams es precisamente quien logra evitar que este maravilloso país que estaba gestándose, que estaba naciendo, incurra en 3 errores institucionales graves que se estaban cometiendo en muchas otras partes del mundo, ¿verdad? El primero es que una cosa, digamos, es entender que el ser humano es el centro de la creación, toda esa visión del iluminismo, y que el ser humano tiene una parte racional, que es muy importante, una parte que debe alimentar, ¿verdad? Y otra, digamos, muy distinta es creer en esa posibilidad de alcanzar la perfección por parte del ser humano, que era un poco la base de las propuestas de muchas de las constituciones que nacían en esa época, con ideas de pensadores como Jean-Jacques Rousseau, como Turgot, y precisamente en las colonias de Norteamérica de Thomas Paine, ¿no? Entonces Adams lo que decía es que debía aceptarse la naturaleza imperfecta de los seres humanos y no intentar cambiarla, ¿verdad? Porque intentar cambiarla de alguna manera denotaba cierto odio hacia la débil naturaleza del ser humano, ¿verdad? Eso lo vamos a ampliar un poco más adelante. Segundo punto importante es que había una perspectiva poco realista, en realidad, de igualdad. Esa igualdad total que provenía un poco de los ideales de la Revolución Francesa, ¿verdad?
libertad, igualdad y fraternidad. Adams desconfiaba mucho de esa visión de igualdad, decía que no era muy práctica, que digamos. Es muy importante para Adams el tema de, digamos, aceptar que las personas somos distintas a nivel individual, ¿no? Y que imponer una igualdad por medio de la ley, por medio de la fuerza, conducía necesariamente a una tiranía, ¿no? Y, como se vio en la Revolución Francesa, a una tremenda masacre. Entonces, de alguna manera, para Adams, reemplazar la monarquía por una tiranía de las mayorías realmente no tenía mucho sentido, y eso la historia le va a dar la razón a Adams eventualmente. Y el tercer punto fundamental es esa posibilidad de que los Estados Unidos fueran a adoptar un sistema de gobierno que no contemplara la división de poderes y las restricciones sobre el poder. Bueno, para Adams era realmente inconcebible, ¿no? Que esa un poco era la unicameralidad, era un poco lo que proponían Rousseau, Turgot, digamos, y Thomas Paine, ¿verdad? Entonces, esas son las dos conclusiones de mi ponencia de hoy. Entonces, vamos a sustentar esas conclusiones, vamos a entender en qué me baso para llegar a esas conclusiones. Entonces, si quisiéramos resumir de alguna manera el pensamiento político de Adams en una sola oración, en una sola frase, podríamos decir que para Adams lo importante era tener un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres, ¿no? Cambiar ese the rule of the king, ¿no? Lo que que se imponía todo lo que al rey se le ocurría, por the rule of law, el Estado de Derecho, el reinado de la ley, ¿no? O sea, es decir, manda al rey en el pasado, bueno, para Adams debían mandar las leyes, ¿verdad? Y entonces podemos decir que el trabajo de toda su vida, intelectualmente hablando, consiste en explicar el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, puro y simple. Muy interesante las referencias que hacen a la visión liberal, en la introducción que hicieron. Hoy en día, cuando uno lee sobre, digamos, de parte de autores conservadores y de parte de autores libertarios en los Estados Unidos, va a ver que a Adams se lo atribuyen entre sus filas ambos grupos, ¿no? Y la realidad es que lo que Adams logra establecer es un sistema, digamos, de instituciones contenidas en la Carta Magna Americana, digamos, en la Declaración de Derechos, el Bill of Rights, que tienen, digamos, que deben ser respetadas en términos generales por la amplia mayoría tanto de libertarios como de conservadores hoy en día en el mundo, ¿verdad? Sobre todo dentro de los Estados Unidos. Entonces podemos decir que Adams se convierte primero en un rebelde, alguien que empieza a tener algunas ideas, digamos, un poco diferentes a lo que venía impuesto desde Inglaterra, desde Gran Bretaña, y finalmente se convierte en un revolucionario, pidiendo, básicamente, exigiendo y fundamentando la independencia americana, cuando precisamente el gobierno británico ataca el Estado de Derecho precisamente en sus propias colonias, ¿verdad? A partir de 1776, John Adams lo que hace es crear instituciones que aseguren ese Estado de Derecho en ese nuevo país que se está gestando, digamos, en el norte del continente americano. En materia de libertad política, decimos que Adams se convierte en revolucionario precisamente debido a esos ataques de Inglaterra a las leyes de las colonias y a la libertad de las colonias. El ejemplo más claro, como lo decían en la introducción, fue la ley de sello, ¿no? Stamp Act en inglés, ¿no? Que fue impuesto por los británicos a sus colonias en América del Norte. Y básicamente Adams lo que decía es que si los británicos tenían el common law, ¿no? Lo que en español muchas veces se traduce como derecho consuetudinario, y eso, digamos, de alguna manera, los británicos entendían que en suelo británico nadie está sujeto a ningún impuesto establecido por el Parlamento británico, excepto que esté de acuerdo. Entonces, lo que Adams sostenía es básicamente que las colonias no estaban representadas en el Parlamento inglés, con lo cual no podían, digamos, de alguna manera dar su consentimiento respecto de la creación de nuevos impuestos. Cuando uno viaja a Washington, D.C., ciudad en la que yo viví durante más de 2 décadas, ve que las patentes, ¿no? Las chapas patentes de los taxis, en todos los autos dice no taxation without representation, ¿no? No se nos pueden imponer impuestos si no tenemos una representación parlamentaria, básicamente. Es muy gracioso porque los libertarios normalmente, digamos, a modo de broma, dicen representation without taxation, ¿no? Nosotros queremos estar representados, pero que no nos cobren impuestos. Pero bueno, eso es una cuestión ya de minarquismo o de un gobierno mínimo o ínfimo, ¿verdad? Entonces, Adams lo que decía es que si en la ley inglesa, para los ingleses, solamente el gobierno podía recaudar por el consentimiento, ¿por qué, digamos, si se dice que los hombres son dueños de su propiedad y que de alguna manera
permiten al gobierno a través del Parlamento cobrar cierta cantidad de impuestos para que el gobierno funcione, ¿por qué no aplicaban eso mismo, digamos, en las colonias de Norteamérica? Básicamente eso nunca lo entendió. Podemos decir que Adams era leal a la corona británica, pero completamente desleal al Parlamento británico, porque ellos decían que lo soberano sobre las colonias era la ley, no el Parlamento en sí, ¿verdad? Bueno, eso es precisamente lo que lo convierte en un revolucionario, porque si hay algo que caracteriza a Adams en su forma de ser, es precisamente su integridad, de aplicar los principios, no solamente hablar con determinados principios, sino actuar con determinados principios y al mismo tiempo, digamos, pedir que se respeten a rajatabla, ¿no? No era un chanta, como se podía decir muchas veces a algunos miembros de la clase política del mundo de hoy, del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, en materia constitucional es fundamental el trabajo de Adams, ¿no? Para él escribir de manera correcta, escribirle bien estas constituciones de esa época. Cuando hablo en plural me refiero a las constituciones de esas 13 colonias que se fueron aprobando de a una, y finalmente se aprobó una constitución federal, digamos, refrendada por cada una de las colonias. Básicamente lo que Adams decía es que era fundamental, en primer lugar, el consentimiento de los gobernados, ¿no? En cada estado de lo que iba a ser eventualmente Estados Unidos, digamos, ellos elegían constitucionalistas, los constitucionalistas redactaban la constitución y luego se aprobaba o no la constitución que se proponía para ese estado, ¿no? Y luego, digamos, cada estado fue aprobando la versión federal, lo que nosotros llamaríamos la Constitución Nacional, para ellos es la Constitución Federal, que luego sería ratificada, y finalmente esto es lo que le da de alguna manera el nombre al país. Ustedes piensen que cuando se dice Estados Unidos hizo tal cosa, en realidad es los Estados Unidos de América, porque funcionan todos juntos bajo la misma constitución, pero son todos estados separados históricamente, ¿verdad? A diferencia de países como el nuestro, ¿verdad? Entonces lo que él decía es, bueno, ese consentimiento de la gente legitima que la constitución se aplique sobre ellos. Y ahora lo que Adams, digamos, en materia de división de poderes establece es precisamente un sistema complicado, intrincado. O sea, que el hecho de aprobar nuevas leyes no fuera simplemente un paseo por el parque, de decir, bueno, ¿qué les parece si aplicamos tal ley? Nos ponemos todos de acuerdo, en una mayoría simple, votamos, la mitad más uno dijo que sí, lo imponemos. No. Adams lo que dice, debe complicarse este procedimiento para que no se apliquen leyes que sean inconstitucionales y para que el Poder Legislativo no abuse de su poder. Entonces establece, en primer lugar, digamos, la visión bicameral, ¿verdad? Digamos que en términos generales dice el poder debe dividirse entre poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Pero, al mismo tiempo, dentro del poder legislativo tiene que haber también 3 patas. Y usted me va a decir cuáles son las 3 patas, si hay 2 cámaras. Bueno, primero, básicamente la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, como la llamamos en Argentina, donde, según Adams, y eso lo toma de Platón, básicamente está representado la gente en general, el pueblo en general. En la Cámara de Senadores está representado la aristocracia. Y luego, la tercera pata es precisamente el poder de veto que Adams le da al Poder Ejecutivo. O sea, esa capacidad de, una vez aprobada un proyecto de ley en ambas cámaras, de diputados y senadores, el presidente tiene la capacidad de legislar a la hora de anular una ley o vetarla, digamos, para que no pase a entrar en vigencia. Entonces, es muy interesante porque en los escritos de Adams, digamos, hay muchas metáforas, ¿no? Y una de las metáforas que realmente me pareció de una sencillez, de una simplicidad espectacular, digamos, él dice, imagínense que hay 2 niñas que están sentadas en una habitación, en el suelo, y ante ellas hay una torta, ¿no? Entonces la idea es un poco dividir la torta, para que las 2 niñas se queden satisfechas, digamos, ¿no? Que cada una tenga la mitad. Ese criterio de justicia, ¿no? Darle a cada niña lo que le corresponde. Entonces una de las niñas le dice a la otra, bueno, vos partí la torta en 2 partes y yo elijo el pedazo mío. O hacemos al revés. Yo parto la torta en 2 pedazos y vos elegís el pedazo tuyo. Eso es lo que dice Adams en esa metáfora tan interesante. Entonces lo que Adams explica es que, bueno, ¿qué va a pasar con esas niñas? En la búsqueda del interés propio se va a fomentar entonces una división justa, ¿no? El tema de la justicia, como buen abogado que era, digamos, un abogado con principios, digamos, era muy importante en la visión de Adams, ¿no?
Entonces, en la práctica, bueno, lo que Adams decía en sus libros de ciencia política es que debería haber tres partes para que cualquier control funcionara, ¿no? Entonces, Adams dice, en la propuesta de los europeos, ¿no? Rousseau, Turgot y Thomas Paine en los Estados Unidos, digamos, una sola cámara no va a tener ningún tipo de control, los famosos pesos y contrapesos que establece la Constitución americana. ¿Por qué? Porque una sola asamblea está sujeta a todos aquellos vicios, locuras y debilidades de un solo individuo. Eso es lo que dice Adams. Si hubiera dos cámaras en vez de una, tampoco va a haber un control que va a durar mucho tiempo, en el tiempo, precisamente, valga la redundancia, porque si solamente hay dos poderes, bueno, esos dos poderes se van a enfrentar hasta que uno de ellos obtuviera la victoria, ¿no? Volviendo a la metáfora de la torta de Adams, si una de las dos niñas es un poquito más grande, de tamaño o de altura, esa niña quizás más fornida va a agredir a la otra y se va a quedar con toda la torta. Entonces es por eso que tampoco aplica, digamos, esa visión bicameral, ¿verdad? Sino que precisamente tres partes dentro del Poder Legislativo, que son precisamente la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores y el poder de veto de cualquier proyecto de ley, digamos, que en manos del Poder Ejecutivo. ¿Por qué, según Adams, se equivocaban tanto los franceses, ¿no? Turgot, Rousseau, con este tema de una sola cámara o dos como máximo? Porque precisamente tenían esa visión iluminista de que el hombre, de alguna manera, de que las sociedades en estos países que se estaban gestando, de alguna manera iban a terminar votando o apoyando políticamente a hombres que eran bien intencionados, que deberían cumplir la ley de manera consistente y eficiente. Y realmente lo que le pasaba a Adams es que él sospechaba, digamos, perdón, no es que sospechaba de esos futuros políticos, sino entendía muy bien la naturaleza humana, ¿no? Eso vamos a entrar en instantes en ese tema. ¿Cuál es el problema? El problema es precisamente cómo los seres humanos logran resistir las tentaciones del poder, ¿no? Se preguntaban por qué es que hace falta un gobierno, o sea, ¿por qué no tener mejor, digamos, una sociedad sin gobierno? Precisamente porque la naturaleza humana es imperfecta. La amplia mayoría de los hombres, dice Adams, no son virtuosos. Entonces, se le podría preguntar a Adams, entonces usted está diciendo que la amplia mayoría de la gente es mala intencionada. La respuesta de Adams es no, un hombre religioso como él dice no, pero la mayoría de la gente es débil, lo que hace que los hombres no sean aptos para que se les confíe un poder ilimitado. Entonces esa es básicamente la explicación que da Adams. Un hombre que no aborrece la naturaleza humana, la comprende y al mismo tiempo entiende que un poder ilimitado era una idea muy mala que en el tiempo iba a fallar, ¿verdad? Entonces, ese motivo, el motivo por el cual Adams hace tanto hincapié en los controles, los pesos y los contrapesos, es precisamente porque los hombres tienden a abusar del poder una vez que lo tienen, ¿no? Entonces Adams lo que dice es, incluso lleva un ejemplo, no me quiero extender en esto, pero lleva un ejemplo diciendo, ¿qué pasa si dos bribones se postulan, digamos, para obtener un cargo público? Lo que él dice es que, digamos, la búsqueda del interés de uno, contrastada con la búsqueda del interés de otro, va a hacer que eventualmente, en poco tiempo, esos bribones se conviertan de alguna manera en personas que de alguna manera se balancean uno al otro, ¿verdad? El poder, según Adams, debe oponerse al poder y el interés oponerse al interés. Esa es un poco la visión de él. Entonces, precisamente en este análisis que él hace de la naturaleza humana, él dice, bueno, si el progreso, que según Adams puede definirse como ese deseo de transformar la vida humana en algo moralmente mejor, moralmente superior, va a depender de transformar la naturaleza humana, entonces hay dos implicancias lógicas que son un problema. Primero, que el progreso resultaría imposible, porque esa virtud de la que tanto se habla, digamos, no se alcanza ni tan rápido ni tan fácilmente como pensamos. Y segundo, que ese deseo de progreso va a implicar, digamos, que en el fondo a llegar a la conclusión de que hay que despreciar esa naturaleza humana. Entonces, hay dos cuestiones prácticas que creo yo que Adams es uno de los primeros en llegar a estas conclusiones tan importantes, que dice que si uno piensa en, digamos, la naturaleza humana del iluminismo, que tiende, digamos, a la perfección, el ser humano va a tener dos problemas a la hora de trabajar en política, que son las causas de la guerra y, bueno, y los límites a la igualdad, ¿no? Entonces, la ilustración, digamos, extrema, radical de esa época, pensaba que se podía establecer una paz universal, una paz global, perpetua en todo el mundo, ¿no? Usando la cabeza, haciendo acuerdos y demás. Pero Adams lo que dice es que somos criaturas apasionadas, los seres humanos,
siempre va a haber desacuerdos entre las personas, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en qué es algo que es justo, cuál es digamos, la definición de justicia. Y precisamente, como esa definición de justicia está inevitablemente conectada a esos instintos de las personas, instintos tribales, por así llamarlos, va a hacer que los conflictos terminen siendo inevitables. Siempre y cuando haya seres humanos en la Tierra, digamos, en el mundo va a haber conflictos, digamos, bélicos. Eso es un poco lo que está diciendo Adams. Entonces, lo que Adams recomienda como política sabia es la sabiduría antigua. Dice, si un país o una sociedad desea la paz, lo mejor que puede hacer es prepararse para la guerra. Y en segundo lugar, el tema de que Adams estaba pensando que esa visión de igualdad, la búsqueda de la igualdad cada vez mayor, era realmente ilusoria. En sus obras lo explica muy claramente. Él se pregunta, ¿deben las personas, los ciudadanos, digamos, los habitantes, deben tener la misma edad, el mismo género, la misma altura, la misma fuerza? Dedicarse a lo mismo, de tener los dos o tres personas que estemos comparando la misma valentía, la misma paciencia, ¿no? Realmente no. ¿Hubo o habrá alguna vez un país, una nación cuyas personas, digamos, los países, las personas que los constituyen, puedan ser todos iguales en cualidades naturales y adquiridas, en virtudes, talentos y riquezas? Y la respuesta, obviamente, de Adams es no. Entonces, Adams explicó que la igualdad era imposible de alcanzar, esa tercera pata, digamos, de la Revolución Francesa era imposible de alcanzar, y también explica que la mayoría de los seres humanos, en el fondo, no les gusta la igualdad. ¿Por qué? Porque hay una pasión por la distinción, esa búsqueda del ser diferente, de hecho de la búsqueda del ser superior, se podría decir, era, digamos, de alguna manera, según Adams, universal a las personas, ¿no? Ese deseo de ser visto en acción, de ser premiado, de ser alabado, es la pasión política fundamental. Entonces, básicamente, lo que Adam decía es que ese deseo de los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad de transformar la vida humana, digamos, quitar la tragedia del mundo, era realmente un disfraz para enmascarar esa repulsión, digamos, por la naturaleza humana. Porque, básicamente, como la naturaleza humana es robusta, el deseo de cambiarla refleja una especie de odio hacia ella. Entonces, bueno, esa es, digamos, la parte conceptual de Adams. Me quedan 5 minutos, según dijeron, para los 25. Paso a la historia rápidamente, a lo que llego digamos, a desarrollar, y si no, después en la parte de preguntas y respuestas vemos un poco más. John Adams fue educado en tiempos, digamos, de gran auge de las ideas del iluminismo inglés, con influencias de John Locke, de Platón, de Aristóteles, grandes pensadores. Fue criado en un hogar puritano, ¿no? O sea, la religión era importante para Adams. Al igual que todos los fundadores, le daban clases en su casa. Venían profesores y le daban clases, ¿no? Lo que se llama homeschooling en Estados Unidos. Fue autodidacta en el estudio del derecho. Hay algunos historiadores que se equivocan, dicen que estudió derecho y dan a entender que estudió en Harvard. Y en Harvard, en realidad, lo que hizo fue certificar que había estudiado en su casa. Estudió ciencia y oratoria en Harvard, pero la carrera de derecho no existía en el lugar donde él vivía, en Massachusetts, en las colonias británicas en Norteamérica. Con lo cual él fue realmente un autodidacta en el derecho. Lo que sí tuvo que rendir el examen Bar, que es el examen que permite que un abogado ejerza el derecho, pese a que no había carrera de derecho en el lugar donde él vivía. Hasta que llegó, digamos, hasta que se puso en vigencia la Constitución Nacional de los Estados Unidos de América, ya constituido, digamos, el 4 de marzo del 89, 1789, estas colonias británicas se reunían en lo que se llamó el Congreso Continental. ¿Y qué es eso del Congreso Continental? Bueno, precisamente, como había 13 colonias inglesas en el este de Norteamérica, en la costa este de Norteamérica, esas 13 colonias inglesas enviaban un representante al Congreso Continental, que se reunía en distintos lugares, a veces en Filadelfia, etc. Y básicamente tomaban decisiones respecto de dos cosas fundamentales: el futuro de sus vínculos con Inglaterra y precisamente coordinación de acciones conjuntas. Entonces, nuestro homenajeado de hoy, John Adams, es el primer vicepresidente de los Estados Unidos, el segundo presidente de los Estados Unidos, el principal líder de ese Congreso Continental, ¿no? El más importante, el tercero, tuvo lugar en julio del 76, 1776, y se tomaron las decisiones, digamos, más importantes. John Adams, como bien dijeron al comienzo, está sentado entre los 7 padres fundadores, junto a George Washington, a Thomas Jefferson, a Benjamin Franklin, a Alexander Hamilton, a John Jay y a James Madison.
Adams fue quien planteó y sustentó precisamente ese debate acerca de la independencia y con una fuerza de argumentos, digamos, nunca vista. Había varios de estos patriotas, digamos, que pensaban que la independencia era una buena idea, pero lo que Adams demostró fue que era justo que las colonias se independizaran y al mismo tiempo que les convenía independizarse de los británicos por una fuerza argumental, digamos, nunca vista. Hay un libro que se llama Pensamientos sobre el gobierno, una de las principales obras de Adams, que fue la que más influyó y de hecho guió a aquellos que redactaban las constituciones de esas colonias, de esos estados. Adams llegó a ser, o sea, fue el redactor de la primera constitución de Massachusetts, precisamente el estado del cual él venía, y esa constitución de Massachusetts fue una tremenda inspiración para la constitución del gobierno federal, el gobierno nacional. Con lo cual fue muy importante. Bueno, Adams era hijo de un señor del mismo nombre, John Adams, que que vivía en la ciudad de Braintree, era un agricultor, digamos, modesto, también servía en la iglesia de su pueblo, que sirvió algunos años como concejal de Braintree, en Massachusetts. Y bueno, los Adams eran una familia, digamos, muy respetada, muy querida. Y la verdad es que él empezó como un estudiante, digamos, más o menos reacio, ¿no? Pero como se convirtió eventualmente en un lector voraz, bueno, terminó siendo un estudiante muy destacado, como decíamos antes, entró en Harvard a los 16 años, donde, digamos, ratificó esos estudios que había hecho en su casa, y eventualmente, digamos, fue nombrado maestro de escuela en Worcester, que era una ciudad muy cercana a la que vivía él, y se dedicó a estudiar Derecho. Estudió toda la obra de Edward Coke, que era el procurador general de la colonia británica en ese momento, y las distintas escuelas de pensamiento, y en 10 años se convirtió precisamente en el principal abogado de Massachusetts, ¿no? Tuvo una mujer realmente maravillosa, Abigail Smith, con la que se casó. La mujer lo apoyó en todo. De hecho, entre esta, digamos, vida que él tenía, que era ir de Braintree hacia los congresos continentales, 3 en total. Después fue como representante, digamos, en París, en Europa y demás, para la parte diplomática. Bueno, hubo 12 años, digamos, que no pasó con su familia. Realmente, y la mujer lo apoyaba como gran amiga, como socia, como una persona que entendía cuál era la parte más importante. Me quedé sin tiempo, así que les comento, digamos, una parte fundamental. Bueno, hay en un segundo. Básicamente, bueno, digamos, Thomas Jefferson, uno de sus mejores amigos. Después, por cuestiones políticas, Jefferson queda en el Partido Demócrata Republicano, más conocido como Partido Republicano en esa época, y Adams queda en el Partido Federalista. Bueno, en esa cuasi guerra con Francia, digamos, hay una ruptura de amistad, pasan 12 años sin dirigirse la palabra, y finalmente, digamos, esto es realmente importante, ¿no? El tema de que mueren el mismo día, un 4 de julio, al cumplirse, digamos, precisamente 50 años de la declaración de la independencia americana. Es súper interesante, digamos, en los últimos 14 años, digamos, antes de morir, intercambian unas 380 cartas en las que alaban, digamos, el trabajo que hicieron, se reconocen como patriotas, y realmente esa correspondencia, digamos, o sea, no se puede ni ponerle precio, ¿no? Muestra la grandeza de dos patriarcas que envejecieron juntos, luchando por la misma causa. Y cuenta la historia, y con esto termino, que sin saber, digamos, John Adams, que Thomas Jefferson había muerto el mismo día, un par de horas antes que él, las últimas palabras de John Adams fueron: Thomas Jefferson me ha sobrevivido. Bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Eneas. Le damos ahora sí la palabra a Carlos Hernández. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Eneas. Realmente muy interesante con lo que finalizaste. Adams, probablemente un personaje entre los padres fundadores menospreciado o no tomado en cuenta muchas veces, a tal punto que la mayoría de los padres fundadores están en los billetes de dólar, y en cambio Adams, que fue el segundo presidente y el único presidente del Partido Federalista, ha estado solo en monedas o medallas conmemorativas. Pero
A partir del año 2015 comienza en los Estados Unidos una reivindicación de los personajes históricos, a partir fundamentalmente del arte. La comedia musical de Hamilton, que triunfa en Broadway, la serie de John Adams, la miniserie de John Adams, que realmente impacta a muchísima gente. Todo este movimiento pone un acento, los historiadores ponen el acento en que siempre tuvimos la errónea impresión de que los padres fundadores de los Estados Unidos formaban una suerte de grupo compacto, con ideas homogéneas, que son los que formaron la unidad de una nación. Pero esto es algo tan disparatado, perdón, como creer que los miembros de la primera junta de gobierno del virreinato, luego del virreinato del Río de la Plata, constituían un conjunto de idealistas con una comunión de pensamientos. Sin duda, juntamos a dos personas unidas por el afecto y en poco tiempo tendrán diferencias. Si juntamos a políticos, seguro habrá conflictos. Sin embargo, estas diferencias pueden ser compatibles con una coexistencia pacífica o al mismo tiempo pueden inspirar las carreras o la vida de estos hombres. Y esto es lo que ocurrió en la vida de John Adams, que estuvo signado por sus amores y discusiones y afectos con Jefferson y con Alexander Hamilton. Y lo curioso es que estas rivalidades fueron ayudando al surgimiento de los partidos políticos en los Estados Unidos y al desarrollo de las ideas que fundaron la nación. Como ustedes saben, previo a la Constitución de Estados Unidos, la discusión en torno a los federalistas y a los antifederalistas se daba a través de lo que hoy llamaríamos blogueros, es decir, a través de artículos que se publicaban en los diarios, y por un lado Hamilton, Madison y Jay, con el seudónimo de Publius, publicaban las ideas que luego significaron la creación durante durante la presidencia de George Washington, la creación del Partido Federalista. Y a mí me gustaría, para que entender un poco esta parte de la historia, hablar de lo que significó el surgimiento de este partido que después sostuvo a Adams como presidente en las elecciones, en las que triunfa sobre Jefferson. Hasta ese momento en los Estados Unidos no existían los partidos políticos como el vehículo para que los candidatos ganaran las elecciones. De hecho, Washington gana las elecciones y luego su reelección como un candidato único. Y el segundo candidato más votado es designado vicepresidente. Es así como Adams pierde las elecciones frente a George Washington y bajo la sombra de este gran personaje fue el vicepresidente como el segundo candidato más votado en esas elecciones. La idea de los partidos políticos aparecía como una suerte de idea oscura en la que se discutían cosas que estaban alejadas de los intereses de la nación. Cualquier parecido con la opinión que hay en la Argentina en este momento sobre los partidos políticos es pura casualidad. Es el Partido Federalista, el primer partido político de los Estados Unidos, y surge durante la presidencia de Washington, como les dije, en 1794, consigue la presidencia Adams con un gran trabajo político de Hamilton, quien en realidad juega a dos puntas en esa elección.
por un lado, les hace votar, aparte del Partido Federalista, en primer lugar por Adams y en segundo lugar por Jefferson, y a otros estados, a otros representantes en el colegio electoral, los hace votar por Jefferson en primer lugar y en segundo lugar por Adams. Estima que Jefferson y Adams perderían la elección y ganaría el tercer candidato, que era Pinckney. Por supuesto, los integrantes del colegio electoral se enteran de esta maniobra, votan por Adams y en segundo lugar por Jefferson, y es así que triunfa Adams como presidente, y en segundo lugar Jefferson es el vicepresidente de Adams. Aquí ya surge la primera distinción. Los federalistas tenían una base fuerte de apoyo en las grandes ciudades y sobre todo en Nueva Inglaterra. Y el otro partido que respondía a Jefferson, entre otros, y a Franklin, eran denominados republicanos demócratas y tenían su base fundamentalmente en el sur rural. Y es así como van surgiendo los partidos políticos. Los republicanos demócratas son considerados como la base del actual Partido Demócrata en los Estados Unidos. En este punto, si ustedes me permiten, me gustaría proyectar un breve fragmento de la comedia musical de Hamilton, que permite entender un poco las discusiones entre el Partido Demócrata Republicano y entre el Partido Federalista. Vamos a ver. Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting? The issue on the table: Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir. Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets. His plan would have the government assume states' debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits. Not true. Ooh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create. You just want to move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what's gonna happen when you try to tax our whiskey. Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response. All right now. Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present. We're running a real nation. Would you like to join us? But stay mellow, doing whatever the hell it is you do in Monticello. If we assume the debts the union gets, the new line of credit, a financial diuretic, how do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost. You'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slaver. Hey neighbor, your debts are paid because you don't pay for labor. We plant seeds in the South. We create, you keep ranting. We know who's really doing the planting. And another thing, Mr. Age of Enlightenment, don't lecture me about the war. You didn't fight in it. You think I'm frightened of you, man? We almost died in the trench while you were off getting high with the French. Thomas Jefferson always hesitant with the president. Reticent, there isn't a plan he hasn't jettisoned. Madison, you mad as a Hattison. Take your medicine. Damn, you in worse shape than the national debt is in. Sitting there useless as two shits. Hey, turn around, bend over. I'll show you where my shoe fits. Excuse me.
Madison, Jefferson, take a walk. Hamilton, take a walk. We're going to reconvene after a brief recess. Hamilton, sir, a word. You don't have the votes. You don't have the votes. You're gonna need congressional approval and you don't have the votes. Such a blunder. Sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder. Why he even brings the thunder? Con esto a ustedes les queda claro la diferencia que existía. Y Hamilton, que integra el gabinete de Adams, porque Adams comete un error político al comenzar su presidencia, ratifica todo el gabinete que venía con Washington, entre ellos a Alexander Hamilton, y comienzan las discusiones dentro del gabinete respecto de qué decisiones había que tomar, sobre todo lo relacionado con las relaciones exteriores. El Tratado de París que había firmado Jay y que el mismo Adams había defendido, provoca una serie de conflictos con los franceses. Los franceses capturan más de 300 barcos americanos con mercancía, y el mismo Hamilton de armar un ejército para defender a los Estados Unidos de lo que consideraba prácticamente una guerra contra Francia. Adams intenta solucionar este conflicto y decide enviar a 3 representantes a negociar con Francia. Cuando pidieron hablar con el ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, no pudieron hacerlo y 3 diplomáticos franceses le exigen una suerte de lo que denominaríamos nosotros hoy una colaboración, una coima, para iniciar activos. Regresan los emisarios norteamericanos y como Jefferson exige una explicación por este regreso inmediato y por el no avance en las negociaciones, Adams decide dar a conocer el informe de los funcionarios norteamericanos, en el que lo único que él realiza es ocultar los nombres de los funcionarios franceses, a los que lo denomina con unas iniciales X, Y, Z. Esto provoca un gran escándalo y la opinión pública norteamericana llega casi a un estado beligerante, aunque no existió una declaración oficial. Hubo preparativos para el enfrentamiento. No obstante, Adams envía un nuevo diplomático. No estaba dispuesto fácilmente a ceder a las presiones que existían de su propio partido, el federalista, que les exigía ir a la guerra contra Francia, porque estaban a favor de volver a relacionarse con Inglaterra, que estaba en guerra con Francia. Tuvo que mantener Adams un difícil equilibrio entre esas presiones de sus propios correligionarios, disgustados por su negativa a declarar la guerra, y contra sus adversarios del Partido Republicano Demócrata, que eran pro-franceses. Entonces, en este equilibrio muchos vieron un gesto de debilidad del presidente Adams, quien ante esta situación se dedicó continuamente a los temas externos, dedicándose poco tiempo a los temas internos de Estados Unidos. Con el tiempo, esta diferencia se convirtió en resentimiento, lo que hoy mencionaba Eneas, entre Adams y Jefferson fundamentalmente, y entre Hamilton y Adams, a quien lo acusaba de débil y falto de decisión y de voluntad por tomar las decisiones que eran importantes.
como mencionó Eneas, quiso la vida que Jefferson y Adams fueran los sobrevivientes del grupo de los padres fundadores y luego fallecen el mismo 4 de julio de 1826, cuando se cumplían justamente 50 años de la Declaración de la Independencia. Para finalizar, me gustaría reflexionar sobre algunas cosas que planteó Adams en su presidencia. Él planteaba la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, y eso significaba que los Estados Unidos no debían alinearse ni con Inglaterra ni con Francia, sino ser un país que tenía que aprovechar sus condiciones para explotar económicamente, que existía la posibilidad de hacerlo y que si se unían los servicios financieros, bancarios, que proporcionaba la ciudad de Nueva York fundamentalmente, y el sur rural seguía cumpliendo su rol de aportar para los alimentos, los Estados Unidos llegarían a ser una gran nación. Recuerden que cuando se dictó la Constitución eran 13 colonias, cuando fue presidente Adams fueron 16 colonias las que se habían adherido a la Constitución. Y la reflexión está relacionada con los tiempos que vivimos hoy. Los liberales estamos asistiendo a transformaciones en el mundo. Este liberalismo, el de los padres fundadores, estaba relacionado con lo que yo denominaría los ciudadanos de a pie, es decir, la defensa de la libertad frente a las decisiones del rey, arbitrarias, la defensa del derecho de propiedad, que Adams decía que era exactamente igual de importante que la libertad. Hoy, en un mundo gobernado por los algoritmos, en donde existe la inteligencia artificial que toma decisiones por el ser humano, donde la presencia de robots y cyborgs con inteligencia artificial es algo habitual, los liberales debemos transformarnos. ¿Qué estamos aportando a nuestros ciudadanos? ¿Acaso no estamos convirtiéndolos en seres irrelevantes cuya decisión ya no interesa, sino que es la inteligencia artificial quien con su sesgo decide cuál es nuestro panorama y dentro del cual tenemos que debatir? Fundamentalmente esto, creo yo, surge a partir de la crisis financiera del 2015 en los Estados Unidos, donde pareciera ser que el capitalismo sufre una crisis y muchos ciudadanos norteamericanos y los que vimos del resto del mundo esta crisis, empezamos a dudar de si existían soluciones para afrontar esta crisis. De hecho, en los Estados Unidos surge una figura como Trump como resultado de esta crisis, que tiene grandes aciertos y grandes errores en sus manejos, pero que fundamentalmente le dice a los ciudadanos norteamericanos, y es una de las razones por las que ganan las elecciones: miren, Estados Unidos no es más el faro de la libertad del mundo. Estados Unidos debe vivir pensando para adentro, con lo que el mundo pierde de vista una referencia de lo que consideramos la cuna de la libertad tal cual la entendemos. Todos estos interrogantes me parece que los podemos ir discutiendo en el transcurso del debate posterior a esta charla, si puedo cumplir los 20 minutos que me otorgaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a avanzar ahora sí con las preguntas que hayan dejado los oyentes en el chat. La primera de ellas es de José Luis y dice:
¿cuál fue el principal aporte de Adams a la Constitución de los Estados Unidos? ¿Te gustaría comenzar, Eneas, con la respuesta? Sí, bueno, no hay uno fundamental, digamos. Yo creo que lo más importante es el tema de la división de poderes, como lo dije en mi ponencia. Lo recuerdo un poquito para aquellos que se conectaron unos minutos después. Básicamente Adams lo que proponía era la división en tres siempre, y porque consideraba que era la mejor manera de frenar esos abusos de poder. Precisamente él dice, el poder debe dividirse entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y al mismo tiempo, el poder legislativo, que tiene esa capacidad de crear nuevas reglas o modificar las existentes, también debe ser dividido en tres. Y ustedes se preguntarán cuáles tres, si hay dos cámaras nada más dentro del poder legislativo, incluso hoy en los Estados Unidos, que son la Cámara, digamos, de Representantes, digamos, equivalente a la Cámara de Diputados en Argentina, por ejemplo, que básicamente representa a la gente en general, al pueblo, en la Cámara de Senadores, ¿no? La Cámara Alta, que es la que representa, en términos de Platón, digamos, la aristocracia. Y la tercera, que no necesariamente es una cámara, pero sí es lo que Adams reserva en manos del presidente, que es esa capacidad de vetar cualquier tipo de legislación una vez aprobada por ambas cámaras, ¿verdad? Entonces ahí es donde divide en tres el poder en general y en tres el poder legislativo. Eso yo creo que es lo más importante que tiene, y eso lo aplica tanto en la primera constitución estatal, que es la de Massachusetts, que después se utiliza como modelo para la Constitución Federal Americana, nosotros llamaríamos Constitución Nacional. Ahora, hay otras cosas también interesantes, que son, por ejemplo, esa capacidad que tiene el presidente de nombrar jueces de por vida, vitalicios, hasta que, digamos, esas personas o llegan a su fin, digamos, la vida de ese juez, o si el juez decide renunciar por alguna enfermedad, etcétera, o si se lo termina de demandar al juez por no tener un comportamiento correcto, ¿verdad? Eso es algo que Adams pone en manos del Ejecutivo. Y eso es algo que sobrevive, o sea, hasta el día de hoy se mantiene así en la Constitución americana. Y yo creo que esas son, digamos, como las principales contribuciones. Ahora, un detalle que va más allá, digamos, de la pregunta, ¿no? Porque para que se llegue a esa etapa de crear una constitución tenía que haberse logrado la independencia. Y muchas veces nosotros, o por lo menos me pasaba a mí cuando era más joven, digamos, ¿no? Uno lee así livianamente y dice, bueno, John Adams fue al Congreso Continental y planteó que finalmente tenía que tomarse la decisión de independizarse de las colonias. Y uno piensa, bueno, pero eso es como votar, no sé, en una reunión de consorcio, ¿no? Si ponemos o no ponemos un sistema de 24 horas de seguridad. Podés votar a favor o podés votar en contra, no pasa nada. Bueno, sí pasaba. Y esto también tiene que ver con las personas que firmaron la independencia de Argentina, de España. Algo que no tenemos en cuenta muchas veces hoy, en pleno siglo XXI, es que aquel que tenía la valentía de firmar algo así era considerado un traidor a la corona. Entonces, ¿qué le hubiera correspondido a John Adams, digamos, por haberse plantado en ese tercer Congreso Continental, que fue el que disparó la decisión final de independizarse de la corona? Le hubiera correspondido la horca. Con lo cual, digamos, John Adams no solamente era una persona que intelectualmente hizo muy buenas contribuciones a la cuestión constitucional, sino que además fue el que tomó la bandera, digamos, de la independencia, puso su vida en riesgo tomando esa bandera de la independencia, y al mismo tiempo un tipo que después eventualmente durante su gobierno como presidente se le plantó a Francia, cuando muchos pensaban, no va a pasar nada, la guerra no está declarada oficialmente. Él, por ejemplo, algo que no dije yo antes, lo dijo Carlos, creo, es que precisamente, digamos, John Adams dice, los franceses no tienen poder para avanzar sobre los Estados Unidos por tierra. Entonces dice, ¿por qué no creamos una marina fuerte? Todo eso le va a traer algunos problemas, ¿no? Porque acuérdense que crear un ejército más grande y crear una marina requería un montón de dinero. Y precisamente los federalistas en ese momento, la administración Adams, crean nuevos impuestos para poder financiar esa guerra, ¿verdad? Esa creación de la nueva marina, ese ejército más grande y más poderoso.
¿no? Entonces es muy interesante porque se llega a la independencia luchando contra los impuestos de Inglaterra y se llega durante la administración de Adams, digamos, a multiplicar el presupuesto en materia de defensa, digamos, enormemente, y eso hace que en esas elecciones de término medio, 2 años después de haber asumido Adams, los federalistas pierdan, digamos, la mayoría que tenían en el Congreso, ¿verdad? Así que bueno, eso un poco son mis reflexiones. Gracias, Eneas. Carlos, ¿quisieras aportar algo a la misma Agregar un pregunta? par de cositas más, porque creo que Eneas fue muy claro. En toda la presidencia de Adams y en las siguientes, había un tema que estaba flotando constantemente, que era el de la esclavitud. Adams estaba en contra de la esclavitud. Sin embargo, por una cuestión de conveniencia política, no podía pelearse con los estados del sur, cuya economía fundamentalmente dependía de los esclavos, que era mano de obra barata para la recolección del algodón y la agricultura del sur. Sin embargo, en muchísimas se manifestó en contra de la esclavitud. Otra cosa que también mencionó Eneas, pero me gustaría desarrollar un poco, es que él fundamentalmente era una vida ejemplar y de alguna manera criticaba a Hamilton y a Jefferson por razones, transmitió valores que hoy podríamos decir feministas en numerosas reuniones en las que participó cuando él era diplomático fundamentalmente en Francia. Y respetamos el Estado central una serie de poderes que del sur y de los confederados menores poderes, y que los estados locales tenían que tener un mayor poder que el Estado nacional. Y creo yo que la gran contribución de Adams fue darle, incluso en la Constitución de Massachusetts, que es utilizada y mencionada por el mismo Alberdi como una de las fuentes de inspiración para la Federación Argentina norteamericana y no una confederación norteamericana. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Continuamos con las preguntas e inquietudes que hayan dejado en el chat. Habían hecho una pregunta, Emma Calmanás había preguntado cómo se llama la película, y más tarde la contestó Carlos, aclarando, dice, la comedia musical se llama Hamilton y está en la plataforma de Disney. A continuación hay una pregunta de Raúl Ángel Rodríguez y dice, ¿hay alguna contribución indirecta de Adams a la Constitución argentina? Eneas, ¿te gustaría contestar? Sí, por supuesto. Bueno, recién Carlos nombró algo. El audio tuyo, Carlos, se estaba entrecortando. Pero yo escuché que vos dijiste que Alberdi nombra, digamos, parte de las contribuciones a la Constitución de Massachusetts, que eventualmente se suman a la Constitución Federal Americana, y por ende, digamos, en ese estudio que hace Alberdi comparativo de las constituciones de la época, en el que recomienda la adopción de una constitución similar a los de Estados Unidos, por supuesto que llegan, digamos, estas principales digamos, cuestiones institucionales que venían directamente de Adams, ¿verdad? No sé si eso responde a la pregunta.
ahora, digamos, digamos, yo tengo un par de libros para recomendarles que hacen un estudio sistemático de esto. Yo no los leí, o sea, leí rápidamente uno, digamos, y el otro no lo encontré para bajármelo, la verdad. Son de un autor que se llama Bradley Thompson, que tuve la suerte de encontrar en YouTube una entrevista a Bradley Thompson, donde habla ampliamente de sus dos obras, ¿no? Una es directamente sobre John Adams, se llama John Adams, The Spirit of Liberty, ¿no? El espíritu de la libertad. Esa es solamente sobre John Adams. Y después Bradley Thompson crea otro libro, pocos años después, que se llama America's Revolutionary Mind, la mente revolucionaria o la mentalidad revolucionaria de América, ¿no? De los Estados Unidos. Creo que esos son dos libros que digamos, si bien a lo mejor no lo pueden encontrar en PDF online o hay que pagar, bueno, alguno quizás lo quiera hacer, vienen en inglés, lamentablemente, pero hay una muy buena entrevista a Bradley Thompson en YouTube que tiene captions abajo, ¿no? O sea, van saliendo los subtítulos, por supuesto están en inglés, pero bueno, con subtítulos a veces es más fácil de entender para que, digamos, no entiende tanto el acento americano, ¿no? Que es un acento bastante particular. Esos dos libros creo yo que son muy buenos para que los que participan, digamos, de este homenaje, digamos, puedan tener una visión muy clara. Porque hay muchas cosas, digamos, polémicas en Adams. Una de las cosas polémicas, por ejemplo, es el tema ese de la ley que se plantea cuando empieza esa cuasi guerra con Francia. Hay unas leyes que pasan, que una de las leyes es precisamente la ley de sedición y la ley de extranjería, ¿se acuerdan? Que eso no lo escriben los federalistas, sin embargo, digamos, Adams recibe el proyecto de ley y lo ratifica. Y es un proyecto de ley que es un poquito polémico, porque por un lado está la ley de extranjería, que básicamente lo que decía es, lo que están complicando hoy, que pueden llegar a estar operando como espías, eran los jacobinos franceses, ¿verdad? Que se habían ido a vivir, digamos, a estas colonias norteamericanas, precisamente a los Estados Unidos, y precisamente el gobierno de Adams lo ve como, digamos, potenciales, digamos, enemigos metidos dentro de la sociedad norteamericana de ese momento. Entonces, uno de los cambios que hacen es, digamos, cualquier extranjero que llegara a vivir a este nuevo país, digamos, en 5 años de permanecer ahí, se convertía en ciudadano. Bueno, a través de la ley de extranjería de Adams, pasa de ser 5 años el periodo a 14 años. O sea, se dificultaba que se convirtieran en ciudadanos. Y ustedes me dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver con la guerra? Tiene que ver porque el ciudadano tenía derecho a pensar lo que quisiera. El ciudadano tenía derecho a permanecer en los Estados Unidos y tener la postura política que quisiera, y si quería podía criticar al gobierno. A través de la ley de sedición que firma Adams, todos aquellos extranjeros que se manifestaran en contra del gobierno podían ser arrestados y multados. Por eso es que hay algunos libertarios en los Estados Unidos que ese periodo, digamos, de las leyes de sedición y extranjería, digamos, lo ven, digamos, críticamente a Adams. ¿Me entienden? Eso fue realmente polémico. Para defenderlo, Bradley Thompson lo que dice, bueno, está bien, eso de que no se pueden manifestar en los medios es un ataque a la libertad de expresión, pero la ley de extranjería y sedición solamente iban a durar 2 años, o sea, no es que estaban hechas para durar, ¿me entienden? No era un ataque a la libertad de expresión en sí, sino básicamente a la libertad de expresión de esos jacobinos franceses que estaban mezclados entre la población, que financiaban algunas publicaciones en periódicos en contra de John Adams y demás, porque en el fondo le guardaban lealtad, digamos, a los franceses de Francia. ¿Me explico? Bradley Thompson hace una comparación entre esos jacobinos franceses, dice, es como si en la época de la Guerra Fría, digamos, rusos soviéticos se hubieran mudado a vivir a los Estados Unidos a propósito, ¿no? Para ser infiltrados en la sociedad. Bueno, en ese momento los franceses jacobinos se habían mudado en masa, digamos, a los Estados Unidos, un poco con la idea de apoyar las ideas de Francia, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan esos ataques a los barcos comerciales que llevaban productos norteamericanos al mundo, bueno, se arma toda esa guerra que, como dije en mi presentación, no fue una guerra que se declarara oficialmente y por eso los historiadores la llaman la cuasi guerra.
toda esa cuasi guerra fue un problema que duró durante los 4 años que Adams fue presidente. Entonces, sumado al hecho de que Adams era un intelectual increíble, un constitucionalista destacado, una persona con mucha valentía dispuesto a arriesgar su vida por la independencia y la libertad de los Estados Unidos, más allá de eso, nadie es perfecto. Entonces, a él, digamos, todo lo que le sobraba intelectualmente le faltaba de experiencia política. Entonces, cuando él empieza a gobernar, se arma toda esta cuasi guerra que le ocupa los 4 años alcanzar la paz, porque la paz se firma en 1800, cuando vienen las siguientes elecciones que gana Jefferson, y específicamente él no tenía realmente un buen manejo del gabinete. No solamente el gabinete era el mismo del presidente anterior, que había sido Washington, obviamente, sino que además no le daba mucho la capacidad ejecutiva para manejarlo. Entonces era Hamilton el que se lo manejaba a sus espaldas, lo criticaba, lo iba, digamos, de alguna manera erosionando, ¿no? Eso es realmente, digamos, algunas cosas polémicas importantes que pasan con Adams, ¿no? También hay historiadores que dicen que Jefferson sí fue su amigo, y después Jefferson le clavó un puñal en la espalda. Yo creo que fue mucho mayor la traición, si es que hubo una traición, de los mismos federalistas hacia hacia Adams, que de Jefferson, que de hecho estaba en otro partido, ¿verdad? Durante la presidencia de George Washington no había partidos políticos, ¿no? George Washington gana como independiente, o sea, como persona que se postula y gana, punto. Pero ya para la segunda elección a presidente ya había partidos políticos. Y bueno, Jefferson y Adams estaban en 2 partidos políticos distintos. O sea, no es que hay, creo yo, desde mi punto de vista, una traición, sino simplemente por motivos políticos ellos pierden su amistad, la verdad. Cuando se arma todo este problema con Francia, Jefferson se enoja muchísimo con Adams, porque la estrategia de Jefferson era, digamos, mantener a raya a los británicos haciendo cierta amistad, cierta coordinación con Francia. Al declararse esta cuasi guerra, obviamente el plan, la estrategia de Jefferson se cae. Y Jefferson mucho no le gusta. Ahora, yo creo que, digamos, estos padres fundadores, que eran muy distintos, fíjense quiénes estaban, un tipo como Benjamin Franklin, es una mente increíble, ¿no? Una persona irrepetible en la historia, digamos, de la humanidad, no solamente de los Estados Unidos. Eran tipos que realmente eran muy valientes, tenían ideas completamente disruptivas, por así llamarlas, y al mismo tiempo estaban aprendiendo. Estaban aprendiendo, entre ellos no había un acuerdo, como bien lo comentaron en la introducción, había temas en los que no estaban de acuerdo. Y bueno, y esa rotura de la amistad y esa profunda depresión, por así llamarla, en la que entra Adams cuando termina su presidencia, ustedes piensen que él iba a vivir 25 años más. En esos 25 años más murieron Abigail, la hija, que se murió de cáncer. Abigail, madre, la esposa que lo había apoyado toda la vida, que le había permitido estar 12 años fuera de los Estados Unidos, lejos de ellos, de su esposa y de sus hijos. Una mujer que lo había apoyado incondicionalmente, muere también. Muere otro de sus hijos. Tiene una sola alegría, digamos, Adams, después de que termina su presidencia, que es que John Quincy Adams se convierte en el 6º presidente de los Estados Unidos, uno de sus hijos, ¿no? Del que él estaba muy orgulloso. Pero ustedes fíjense que ya Jefferson y Adams ya no se hablaban. Hacía más de una década que no se dirigían la palabra, precisamente por todo esto de la política. Es la política la que corroe la amistad de ellos. De hecho, muchos historiadores debaten si realmente la Declaración de la Independencia la escribió Jefferson o la escribió Adams, porque uno la escribió, el otro se la editó, y qué sé yo. Jefferson quería que Adams la firmara, Adams quería que Jefferson la firmara. Fíjense la amistad, fíjense la confianza que tenían. Y después de 12 años de no dirigirse la palabra, los tipos escriben 380 cartas que hoy en día existen, a donde se alaban mutuamente, a donde se agradecen haberse apoyado, digamos, retoman su amistad, y realmente es una historia fascinante, pero como bien decía Carlos, John Adams no está en ningún billete, digamos, de dólar de los Estados Unidos. John Adams es quizás uno de los intelectuales más grandes del constitucionalismo americano, es el clave, digamos, en la Declaración de la Independencia. O sea, el tipo lo que hizo fue heroico, en la forma en que se jugó para que los Estados Unidos finalmente, ese Congreso Continental, se jugara 100% en favor de la Declaración de la Independencia, diciéndoles no solamente es justo, sino que además nos conviene, ¿verdad? Muchas gracias, Eneas.
Carlos, ¿quisieras agregar algo más allá de que, como bien dijo Eneas, por ahí habías contestado parte de la pregunta en tu respuesta anterior? Las discusiones eran apasionantes. Realmente las discusiones eran apasionantes. Imagínate que en algún momento los federalistas plantearon, antes de la declaración de la independencia, que era posible una presidencia sin vencimiento, criticada por los sectores antifederalistas, diciéndoles que estamos hablando de una monarquía, y en cambio lo que les contestaban es, no es una monarquía porque existía la posibilidad del juicio político por parte del Congreso. Es decir, los padres fundadores tenían discusiones realmente profundas y muchas de ellas por los periódicos, por los diarios de la época, con una profundidad que hoy, que vivimos en una época de 140 caracteres en Twitter, es muy difícil de entender cómo podían hacerlo y al mismo tiempo gobernar y al mismo tiempo pelear. Cuando analizamos el actuar de Adams durante su presidencia, tenemos que pensar de que Francia había sido aliada de los rebeldes en la lucha contra Inglaterra. Es decir, los Estados Unidos, que antes de formarse en su guerra contra Inglaterra, recibe un apoyo muy fuerte de Francia. Entonces, cuando surge la decisión de pelearse en una posible guerra con Francia, Adams dice, no, esto no tiene sentido, pelearnos contra quien nos ayudó en la lucha contra Inglaterra. Afortunadamente, logra un tratado de paz en el último año de su presidencia. Por supuesto, el ambiente ya estaba enrarecido, la crítica de Jefferson había sido muy dura, sobre todo había una suerte de enamoramiento de todos los sectores del sur de los Estados Unidos con la Revolución Francesa y con Napoleón, que fundamentalmente había surgido en ese momento. Estaban enamorados de los jacobinos y de las decisiones fuertes de la Revolución Francesa, sin conocer los resultados de la Revolución Francesa sobre su propia población, donde realmente no solo no lograron la tan pretendida revolución, sino que además mataron en la guillotina a más del 10% de su población. Entonces realmente era un momento fundacional en donde estas discusiones eran muy fuertes. Y el impacto en la República Argentina, en Alberdi fundamentalmente, fue entender de que la tradición argentina debía respetar un federalismo, es decir, el poder residía en esos 13 ranchos que eran los que integraban la Argentina, y que cedían al poder central ciertas facultades, y en ese equilibrio era posible seguir gran parte de lo que establece la Constitución norteamericana, la Constitución de California y la Constitución de Massachusetts, fundamentalmente, que es la más parecida a la Constitución argentina de todas las constituciones norteamericanas. Muchas gracias, Me gustaría Carlos. hacer un comentario, ¿podré? Sí, si es breve, por favor, gracias. Sí, claro que sí. Un comentario sobre el tema de la esclavitud que habló Carlos. Es un tema, digamos, que hoy es importante, ¿verdad? Ustedes han visto en los medios americanos que han destruido estatuas de Jefferson, por ejemplo. El tema de la esclavitud es súper importante porque Adams no tenía esclavos. Era uno de los pocos padres fundadores, si no el único, que no tenía esclavos, ¿verdad? Mientras que Jefferson no solamente tenía esclavos, sino que recordemos que a Jefferson se le murió su esposa, ¿verdad? Y de hecho, digamos, la imagen de mujer
mujer de madre la cumple Abigail, o sea, la esposa de John Adams, es la que de alguna manera le cría a los hijos cuando son muy chiquitos a Jefferson. Es muy interesante, ¿no? Porque él había quedado viudo, la mujer murió. Y cuando queda viudo, él tiene un romance con una de sus esclavas, negras obviamente, a la que la trata como una reina. Pero técnicamente la historia ha documentado que nunca le dio la libertad a Jefferson. Y es por eso que hoy se arma todo este lío, ¿no? En ese revisionismo histórico y todo lo demás. Ahora, la realidad es que en lo político, digamos, no hay grandes avances en esa época. O sea, todo el mundo tenía muy claro que tener medio país, digamos, en favor de la esclavitud, medio país en contra, no daba para tocar el tema de una manera tan clara como después se hace, ¿no? En la época de la revolución, digamos, de la guerra civil. Pero el punto es que estos padres fundadores, más allá de lo que hacían en su vida personal, Jefferson se enamora muchísimo de esta mujer negra con la que también tiene hijos y la trata como una reina. Se ven los cuadros de la época, la ropa que usaba la esclava y todo lo demás. No es solamente que la tenía como esclava y punto. La tenía como su mujer, digamos. Pero la realidad es que era un tema que era bastante complicado. Y fíjense qué interesante, porque cuando Adams, digamos, plantea crear la marina, en vez de agrandar el ejército, decía, los franceses hay que atacarlos, digamos, en el mar, no por tierra. Cuando crea la marina, justamente una de las colonias de Francia en ese momento, que era Haití, hay una rebelión de los esclavos, digamos, que estaban ahí, en Haití, y Adams tiene la feliz idea de mandar la Marina de los Estados Unidos a apoyar a los negros que se estaban revolting, digamos, revolucionando, que se estaban, digamos, rebelando contra la colonia francesa, digamos, contra la corona francesa, perdón. Y gracias a eso se logra la independencia de Haití, con lo cual, digamos, Adams hizo alguna contribución ahí, digamos, a eliminar, digamos, esa colonia de esclavos negros franceses, digamos, que había en ese momento. Ahora, lo que yo creo que está claro, o sea, más allá de los fanáticos que pueda haber ahora, ¿no? Con Black Lives Matter y todas esas cuestiones que son más políticas que científicas, digamos, yo creo que no hay dudas que todos y cada uno de los padres fundadores hicieron contribuciones para crear una institucionalidad en los Estados Unidos que eventualmente la toma Abraham Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, y dice, según la Constitución de los Estados Unidos, según la Declaración de Derechos, según la Declaración de Independencia, está claro que la esclavitud, digamos, no puede mantenerse históricamente en los Estados Unidos, y bueno, y después ustedes saben cómo sigue la historia, ¿no? Pero lo importante, digamos, es que esa imposibilidad de la esclavitud, si todos los hombres fuimos creados iguales ante Dios, y todo lo demás, con derechos que son naturales, por el simple hecho de ser seres humanos. Todas esas palabras, digamos, magistrales, digamos, de estos padres fundadores, son los que necesariamente, inevitablemente, llevan a la desaparición de la esclavitud en los Estados Unidos de América. Esa es la realidad. Muchas gracias, Eneas. Bueno, hay, por supuesto, un montón de palabras de agradecimiento y felicitaciones para ambos exponentes en el chat. Lamentablemente debemos hacer el cierre por una cuestión de horarios, así que le pedimos disculpas a todos los que hayan hecho preguntas, que hayan quedado sin responder en el chat. Habiendo concluidos entonces las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado el debate con los asistentes, la Fundación reconoce y agradece el enorme esfuerzo, tiempo y participación de Eneas y Carlos. Por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a la Cátedra Alberdi y Fundación Cívico-Republicanos que han estado colaborando enormemente con nosotros. Damos de esta manera por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el filósofo y profesor de la Universidad de Harvard, Robert Nozick, el día sábado 5 de noviembre por esta misma plataforma y a las 18 horas. Muchas gracias a todos y buenas tardes.